No esperaba que la llamada de mi madre arruinara mi día, pero eso fue exactamente lo que hizo. Soy Teresa Morales, tengo 38 años y soy directora de marketing en Soluciones Globales Prime. Después de mi divorcio de Marco el año pasado, finalmente había comenzado a sentir que tenía mi vida en orden. Mi departamento estaba pagado, mi carrera prosperaba y por primera vez me estaba enfocando en mí misma. El teléfono sonó mientras revisaba las proyecciones trimestrales. El nombre de mamá apareció en la pantalla y sonreí. Esa sonrisa se desvaneció en el momento en que contesté. Teresa, tu padre y yo cumpliremos 40 años de casados en 3 semanas, anunció sin siquiera saludar. Lo celebraremos en casa porque a tu tía Margarita no le gustan los restaurantes. Ya decidimos lo que nos regalarás. Suspiré profundamente, reclinándome en mi silla de oficina. La última vez que decidieron un regalo fue un viaje a Hawái para Navidad. Había gastado más de 100,000 pesos en esas vacaciones, diciéndome a mí misma que lo merecían después de apoyarme durante la universidad. ¿Qué es esta vez, mamá?, pregunté masajeando mi sien. Una casa de campo, dijo casualmente, como si estuviera pidiendo una caja de chocolates. Perdón, ¿qué? Casi se me cae el teléfono. Creo que te escuché mal. Una casa de campo, repitió con firmeza. Tu padre, Tomás, Melania y yo lo hablamos. Ganas buen dinero, estás soltera, ya pagaste tu departamento. Deberías comprarnos una casa de campo donde todos podamos relajarnos. Tu padre y yo, Tomás con su esposa e hijos, Melania con su familia. Mis hermanos menores, Tomás y Melania, siempre habían sido los favoritos de mis padres. Se casaron, jóvenes, tuvieron hijos de inmediato y, de alguna manera, eso los hacía más merecedores de la aprobación de mis padres, a pesar de mi éxito profesional. Mamá, luché por encontrar palabras que no fueran obscenidades. Eso es un gasto enorme. No puedo simplemente comprar una casa. Ya hemos visto algunas propiedades, continuó ignorando mi protesta. Hay una bonita como a 1 hora de la ciudad. Mamá, necesitamos hablar de esto en persona, dije firmemente. Iré mañana por la tarde. No hay nada que discutir, Teresa, dijo bruscamente. Pero si quieres hablar, está bien. Ven alrededor. ¿De las 6? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad, mis manos temblando ligeramente. La audacia era impresionante. Simplemente decidieron que debería gastar millones de pesos en una casa para ellos, sin siquiera consultarme. Durante el resto del día no pude concentrarme en el trabajo. Mi mente seguía volviendo a las expectativas de mi familia. Siempre había sido generosa con ellos, quizás demasiado. Cada mes enviaba a mis padres 20,000 pesos para servicios. Pagaba el preescolar de los hijos de Melania. El mes pasado había cubierto medicamentos caros para el hijo de Tomás y regularmente ayudaba con las reparaciones de su coche. El día siguiente no fue mejor. Seguía ensayando lo que les diría. Seguramente entenderían una vez que les explicara que comprar una casa era completamente irrazonable. Salí del trabajo temprano, con el estómago hecho nudos, mientras conducía hacia la casa suburbana de mis padres. Cuando llegué, me sorprendió encontrar los coches de Tomás y Melania ya allí. No esperaba una emboscada. Mamá abrió la puerta con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, asintiendo secamente hacia mí en lugar de su habitual abrazo de oso. Tomás y Melania estaban en 1900, el sofá, ambos mirándome con expresiones expectantes. «Hola a todos», dije tratando de mantener mi voz ligera. Noté que no habían puesto un lugar para mí en la mesa del comedor, aunque claramente acababan de comer. Pensé que podríamos hablar sobre el regalo de aniversario. Mamá me indicó que me sentara en el sillón frente a papá. Nadie me ofreció una bebida ni me preguntó por mi día. Miren, comencé, he estado pensando en el regalo de aniversario. Puedo contribuir con 500,000 pesos. Si Tomás y Melania aportan lo que puedan, podríamos comprarles un coche nuevo. Su Camry se está poniendo viejo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás y Melania intercambiaron miradas.
No podemos contribuir con grandes sumas, dijo finalmente Tomás. Tenemos familias, hijos, a diferencia de ti. Melania asintió. Ya nos organizamos juntos para nuestro regalo. Acordamos que tú comprarías la casa de campo. También la usarías, Teresa, añadió como si eso lo mejorara. Podrías venir los fines de semana. Sería genial. No tengo dinero para una casa de campo, dije lentamente, tratando de mantener la calma. Podrías solicitar una hipoteca, sugirió mamá como si fuera lo más razonable del mundo. Con tu salario calificarías fácilmente. Me sentí como si estuviera en algún sueño extraño. ¿Mi familia siempre había sido tan egoísta? Esta conversación no va a ninguna parte, dije poniéndome de pie. Decidiré por mi cuenta qué regalo daré. Necesito irme. Nadie trató de detenerme mientras me dirigía a la puerta. Cuando salí, mamá gritó tras de mí. Te arrepentirás de esto, Teresa. El viaje a casa fue borroso. Para cuando llegué a mi departamento, estaba temblando de rabia. Me preparé un té de menta fuerte y me senté en mi balcón tratando de calmarme. ¿Qué le había pasado a mi familia? ¿Cuándo me había convertido en nada más que un cajero automático para ellos? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no era un nuevo acontecimiento. Había estado financiando sus estilos de vida durante años y se habían acostumbrado a esperar eso. Ahora yo era egoísta por no comprarles una casa. Las semanas después de esa desastrosa reunión familiar pasaron en completo silencio. Sin llamadas de mamá, sin mensajes de papá, ni siquiera las habituales peticiones de dinero de Tomás o Melania. Al principio, el silencio fue un alivio. Luego se volvió inquietante. Nunca en mi vida adulta había pasado tanto tiempo sin que mi familia me pidiera algo. Probablemente solo te están dando espacio, dijo mi amiga Raquel durante el almuerzo. O tal vez se dieron cuenta de lo irrazonables que estaban siendo. No conoces a mi familia, respondí, tomando mi ensalada. Esta es la calma antes de la tormenta. A medida que se acercaba el aniversario de mis padres, decidí que aún les daría algo generoso. No una casa de campo, obviamente, pero un cheque por 300,000 pesos parecía apropiado. Podrían utilizarlo para lo que quisieran, incluso para un pago inicial de esa casa, si realmente hablaban en serio. Cuanto más lo pensaba, más sentía que estaba siendo razonable. Lo que no era razonable era que nunca recibí una invitación para la celebración del aniversario. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una invitación formal por correo. Sabía cuándo y dónde sería, 6:00 p.m., en su casa el día 18, porque lo habían mencionado antes. Asumí que todavía se esperaba que asistiera, invitación o no. 2 días antes del aniversario, sonó mi teléfono. Era tía Clara, la prima de papá. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque no hablábamos a menudo. «Teresa, ¿estás libre para un café esta tarde?», preguntó. «Necesito hablarte de algo». «¿Qué tal en el Café Luna a las 3?». Llegué al café temprano, pidiendo un capuchino mientras esperaba. Clara entró unos minutos después, su expresión seria mientras se sentaba frente a mí. «Estuve en casa de tus padres ayer», comenzó sin preámbulos. «Escuché algo que creo que deberías saber». Mi estómago se tensó. «¿Qué es, Clara?». Clara se inclinó hacia adelante. «Están planeando humillarte en el aniversario. Han adelantado la hora de la celebración 2 horas, a las 4:00 p.m. en lugar de las 6. No te lo han dicho para que llegues tarde y encuentres la puerta cerrada». La miré fijamente, olvidando mi capuchino. «No puedes hablar en serio». «Ojalá no fuera así. Tu madre estaba bastante orgullosa del plan. Tus hermanos también están involucrados». Clara sacudió la cabeza. «Le dije a tu padre que me parece despreciable, pero solo dijo que te lo mereces por ser egoísta. He decidido no asistir. No puedo apoyar este tipo de comportamiento». «Gracias por decírmelo», dije en voz baja, mi mente acelerada. «Lo aprecio». «¿Qué harás?», preguntó Clara. «Aún no lo sé, pero para cuando llegué a casa sabía exactamente lo que haría. Al día siguiente llamé para reportarme enferma en el trabajo. Necesitaba tiempo para preparar mi respuesta al ridículo plan de mi familia».
Primero, inicié sesión en mi aplicación bancaria y cancelé todas las transferencias recurrentes a mis padres. Captura de pantalla. Imprimir. A continuación, compilé una hoja de cálculo de cada centavo que había dado a mi familia durante los últimos 5 años, las transferencias mensuales, el viaje a Hawái, las reparaciones del coche de Tomás, los costos del cuidado infantil de Melania, las facturas médicas de emergencia que había cubierto. El total me sorprendió incluso a mí, 1,268,540 pesos. Captura de pantalla. Imprimir. Encontré una hermosa caja de regalo en mi armario, sobrante de Navidad. La forré con papel de seda y coloqué las impresiones dentro. Luego escribí una nota. Querida familia, había planeado darles 300,000 pesos para su aniversario. En su lugar, les doy esto: el fin completo de mi apoyo financiero. Los documentos adjuntos muestran que ya les he dado más de 1.2 millones de pesos en los últimos años. Eso parece suficiente. A partir de este día, ya no financiaré sus estilos de vida. De hecho, ya no seré parte de sus vidas en absoluto. Este es mi regalo para mí misma. Adiós, Teresa. Doblé la nota, la coloqué encima de las impresiones y cerré la caja. La envolví en elegante papel plateado y la até con un listón azul. Se veía hermosa, el perfecto caballo de Troya. El día del aniversario, conduje hasta la casa de mis padres a las 5:45 p.m. Tal como Clara había advertido, los coches llenaban la entrada y bordeaban la calle. La celebración estaba claramente en marcha. Estacioné a cierta distancia de la casa y esperé en mi coche durante 15 minutos, preparándome para lo que estaba a punto de hacer. A las 6:00 p.m., caminé hasta la puerta principal. Efectivamente, había un letrero escrito a mano. Bienvenidos a nuestro 40 aniversario. Todos son bienvenidos excepto Teresa. A pesar de esperarlo, el letrero me afectó más de lo que había anticipado. Estas eran las personas que supuestamente deberían amarme incondicionalmente. En su lugar, habían planeado esta exclusión infantil y cruel porque no les compraría una casa. No toqué ni intenté entrar. Simplemente coloqué mi caja de regalo en el tapete de bienvenida. Toqué el timbre y me alejé. Escuché la puerta abrirse detrás de mí cuando llegué a mi coche, pero no miré hacia atrás. Me alejé conduciendo con una extraña mezcla de dolor y liberación que me invadía. Para cuando llegué a casa, mi teléfono estaba explotando. 6 llamadas perdidas de mamá, 4 de papá, mensajes de texto de Tomás y Melania. Solo era: una broma, regresa. Mamá, necesitamos hablar de esto. Papá, estás exagerando. Tomás, mamá dice que necesitan dinero para trabajo dental el próximo mes. Melania, leí cada mensaje con incredulidad creciente. Incluso ahora no lo entendían. Incluso ahora mi familia estaba pidiendo dinero. Bloqueé todos sus números sin responder. Luego me serví una copa de vino y me paré en mi balcón viendo la puesta de sol. Por primera vez en años sentí que el peso de la obligación se levantaba de mis hombros. Había terminado de ser su banco personal. Había terminado de priorizar sus necesidades sobre las mías. Había terminado. La mañana después del aniversario de mis padres, me desperté con una extraña sensación de calma. Esperaba sentir culpa o arrepentimiento, pero en cambio me sentía más ligera. Aún así, sabía que mi familia no se rendiría fácilmente. Intentarían encontrar formas de comunicarse conmigo, de atraerme de nuevo a su órbita de dependencia financiera. Necesitaba estar preparada. Primero, llamé al conserje de mi edificio. Buenos días, Miguel. Soy Teresa del 14B. Necesito actualizar mi política de visitantes. Mis padres, hermano y hermana, no deben ser admitidos en el edificio bajo ninguna circunstancia. Sus nombres son Ricardo y Linda Morales, Tomás Morales y Melania Becerra. Por supuesto, haré una nota en el sistema e informaré a los otros conserjes. A continuación, llamé al equipo de seguridad de mi oficina e hice la misma solicitud. Luego le envié un correo electrónico a mi jefa explicando que podría tener algunos familiares tratando de causar interrupciones en el trabajo. Sandra siempre había sido comprensiva y su respuesta fue inmediata.
Seguridad se encargará. Avísame si necesitas algo más. Para la hora del almuerzo, había bloqueado a mi familia en todas las plataformas de redes sociales y cambié la configuración de mi correo electrónico para eliminar automáticamente los mensajes de sus direcciones. Parecía extremo, pero necesario. Sabía por experiencia lo persistentes que podían ser cuando se trataba de dinero. No me equivoqué. Esa misma tarde, mi conserje llamó. Señorita Morales, sus padres están aquí insistiendo en que necesitan hablar con usted. Les he comunicado sobre la restricción de visitantes, pero están armando bastante escándalo. Suspiré. Diles que si no se van, llamarás a la policía. 2 días después, Tomás intentó entrar en mi edificio de oficinas. Seguridad lo rechazó. Al día siguiente, Melania apareció en mi cafetería favorita. Debe haber estado vigilándome. La vi antes de que ella me viera a mí y me fui inmediatamente. Son implacables, le dije a Raquel por teléfono esa noche. Es como si pensaran que si siguen presionando, cederé y volveré a mantenerlos. Probablemente sí lo piensan, respondió Raquel. Siempre has cedido antes. Tenía razón. Durante años, cada vez que mi familia me presionaba, eventualmente cedía. Esta vez era diferente, sin embargo. El letrero en la puerta había sido un punto de inflexión, una prueba concreta de que me veían como nada más que un recurso para explotar. Una semana después del aniversario, tía Clara llamó. Pensé que deberías saber lo que está pasando, dijo. Tu madre está furiosa. Le ha estado diciendo a todos que abandonaste a la familia. Pero algunos de nosotros hemos notado que ella y tu padre han estado haciendo algunos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté. Tu madre tomó un trabajo de medio tiempo en el centro comercial, primera vez que trabaja en 20 años, y tu padre vendió su membresía del club de golf. Sentí una punzada de satisfacción. Estaban sintiendo la presión. Sin mi dinero, Tomás y Melania también están luchando, continuó Clara. Aparentemente, los estabas ayudando con más de lo que han admitido al resto de la familia. ¿Están diciéndole a la gente que debería comprarles una casa de campo? Clara se rió. No, parece que han abandonado esa demanda en particular. Ahora solo dicen que los abandonaste sin causa. Por supuesto que sí, murmuré. Por lo que vale, le he contado a cualquiera que quiera escuchar exactamente lo que sucedió. La mayoría de la gente piensa que se pasaron de la raya. Gracias, Clara. Eres la única de la familia con la que todavía quiero hablar. Después de esa llamada, mis parientes comenzaron a comunicarse uno por uno. Mi primo Diego, mi tío Felipe, incluso mi abuela, todos con el mismo mensaje. ¿Tus padres te extrañan? ¿No pueden arreglar las cosas? Les di a todos la misma respuesta. Cuando se disculpen sinceramente y dejen de esperar que financie su estilo de vida, podemos hablar sobre reconstruir nuestra relación. Ninguno de ellos volvió a llamar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los intentos de contactarme se volvieron menos frecuentes. Mi familia comenzó a aceptar que hablaba en serio sobre mis límites. Mientras tanto, algo inesperado estaba sucediendo. Estaba descubriendo quién era sin el constante drenaje de las obligaciones familiares. Con el dinero extra que estaba ahorrando, reservé unas vacaciones de 2 semanas a Portugal, un lugar que siempre había querido visitar pero nunca había priorizado porque los fondos para vacaciones generalmente iban a ayudar a mi familia. Me uní a una clase de cerámica los miércoles por la noche, algo que me había interesado durante años, pero nunca había tenido tiempo entre el trabajo y las demandas familiares. Lo más significativo fue que comencé a salir de nuevo. Después de mi divorcio de Marco, me había convencido de que estaba mejor sola. La verdad era que había estado demasiado ocupada cuidando a mi familia para poner energía en mi vida romántica. Conocí a Alejandro en mi clase de cerámica. Era terrible haciendo macetas. Su primer intento parecía más un balón de fútbol desinflado que un tazón, pero me hizo reír. Después de clase, me preguntó si quería tomar un café. Debo advertirte, dijo mientras nos instalábamos en 1960 una mesa de café. No solo soy malo en cerámica, soy malo en la mayoría de los esfuerzos artísticos.
pero sigo intentando cosas nuevas de todos modos. Sonreí. Admiro eso. He pasado demasiados años sin probar cosas nuevas. Nuestra cita de café se convirtió en cena. La cena se convirtió en caminatas de fin de semana. Pronto nos veíamos regularmente. Alejandro era diferente de cualquier persona con la que había salido antes. Reflexivo, independiente y completamente sin exigencias. Nunca me pedía nada excepto mi tiempo y atención. Una noche, unos 3 meses, después de haber cortado con mi familia, Alejandro y yo estábamos cocinando la cena en mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero contesté de todos modos. Hola, Teresa, soy mamá. Casi se me cae el teléfono. Debe haber estado llamando desde el número de una amiga para evitar mis bloqueos. No tengo nada que decirte, dije fríamente, preparándome para colgar. ¡Espera!, gritó. Por favor, solo escucha. Estamos luchando, Teresa. Los servicios están vencidos y los costos de las recetas de tu padre aumentaron. Necesitamos tu ayuda. Cerré los ojos, sintiendo la familiar atracción de la culpa. Por un momento, casi vacilé. Mamá, pasé años ayudándolos a todos. Años. Y me lo pagaron exigiendo que les comprara una casa, luego tratando de humillarme cuando me negué. He terminado. Pero somos familia, insistió, su voz quebrándose. La familia se ayuda. Sí, lo hacen. Estuve de acuerdo. Pero funciona en ambos sentidos. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé el nuevo número. Alejandro me miró interrogante. ¿Todo bien? Respiré profundamente. Lo estará. Esa era mi madre. Estamos distanciadas. ¿Quieres hablar de ello? Me sorprendí a mí misma asintiendo. De hecho, creo que sí. Esa noche le conté a Alejandro todo. La demanda de la casa de campo, la emboscada del aniversario, los años de drenaje financiero. Él escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando entre incredulidad y empatía. Nunca he oído nada parecido, dijo cuando terminé. Realmente esperaban que les compraras una casa y que sacara una hipoteca para hacerlo, añadí, sacudiendo la cabeza. Mirando hacia atrás, puedo ver que me han estado usando durante años. Estaba demasiado atrapada en ser la buena hija para notarlo. ¿Qué harás si siguen tratando? ¿De contactarte? Suspiré, recostándome contra el sofá. Seguir bloqueándolos, supongo. No estoy lista para dejarlos volver a mi vida. Tal vez nunca lo esté. Durante las siguientes semanas, mi madre intentó llamar desde 3 números desconocidos más. Cada vez, colgué y bloqueé el número. Mi padre envió una carta a mi oficina, que devolví sin abrir. Tomás apareció en mi clase de cerámica una noche. Debe haberme seguido hasta allí, pero me fui antes de que pudiera acercarse. Cada intento de contacto solo fortaleció mi resolución. Pareces diferente, comentó Sandra, durante nuestra reunión de revisión mensual en el trabajo. Más enfocada, más segura. Cualquier cambio que hayas hecho en tu vida personal se está reflejando positivamente en tu trabajo. Tenía razón. Sin el estrés constante de las demandas de mi familia, estaba prosperando profesionalmente. Mi equipo acababa de conseguir 2 cuentas importantes y estaba siendo considerada para un ascenso a VP de marketing. He tomado algunas decisiones difíciles pero necesarias, le dije. Establecí algunos límites que ya eran necesarios desde hace tiempo. Bien, continúa así, dijo con un gesto de aprobación. El equipo ejecutivo lo ha notado. 6 meses después de cortar lazos con mi familia, llevé a Alejandro a Portugal conmigo. Pasamos 2 gloriosas semanas explorando ciudades históricas, descansando en playas y comiendo comida increíble. No revisé mi correo electrónico de trabajo ni una vez. No me preocupé por las emergencias que pudieran estar ocurriendo en casa. Estaba completamente presente, completamente comprometida con la experiencia. Mientras caminábamos por la playa bajo un cielo lleno de estrellas, me di cuenta de que era feliz. No solo temporalmente complacida o brevemente contenta, sino profunda y fundamentalmente feliz. Me había liberado de la dinámica tóxica que había definido gran parte de mi vida adulta, y al hacerlo, había descubierto quién era realmente.
Cuando regresamos a casa, una ansiedad familiar comenzó a aparecer. Los intentos de mis padres de contactarme habían disminuido, pero no se habían detenido por completo. Constantemente me preparaba para la próxima emboscada, el próximo viaje de culpa. «Necesitas hablar con alguien profesional sobre esto», sugirió Raquel durante un brunch un domingo. «Un terapeuta podría ayudarte a procesar todo y seguir adelante». Al principio fui escéptica. Siempre me había enorgullecido de ser autosuficiente, de manejar mis problemas sola. Pero Raquel fue persistente y eventualmente hice una cita con una terapeuta que ella recomendó. La doctora Lavín era una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una manera sin tonterías que inmediatamente me puso a gusto. Durante nuestra primera sesión, me encontré contándole todo, no solo el incidente de la casa de campo, sino años de sentir que nunca era lo suficientemente buena, nunca haciendo lo suficiente por mi familia. «Lo que estás describiendo es abuso financiero», dijo después de escuchar atentamente. «Tu familia te estaba explotando económicamente y cuando rechazaste sus demandas cada vez más irrazonables, trataron de castigarte emocionalmente». «¿Abuso financiero?», repetí, sorprendida por el término. Pensé que eso era algo que sucedía en matrimonios. «Puede suceder en cualquier relación donde hay una dinámica de poder», explicó. «En tu caso, ellos ejercieron poder emocional, la amenaza de retener amor y aprobación para extraer recursos financieros de ti». Algo encajó en su lugar mientras hablaba. No estaba siendo egoísta al cortarlos. Me estaba protegiendo del abuso. Durante los meses siguientes, la terapia me ayudó a procesar mi culpa y enojo. Aprendí a reconocer las tácticas de manipulación que mi familia había usado y comencé a entender por qué había sido tan susceptible a ellas. Lo más importante es que aprendí que no necesitaba sentirme responsable del bienestar financiero de mi familia. Eran adultos que habían tomado sus propias decisiones. Alrededor del año de mi distanciamiento familiar, tía Clara llamó con noticias. «Tu madre renunció a su trabajo en el centro comercial», me dijo. «Tu padre arregló el viejo Camry en lugar de comprar uno nuevo. Tomás se mudó a un apartamento más pequeño y el esposo de Melania tomó un segundo trabajo». «¿Todavía me están difamando con todos?», pregunté. Clara dudó. «Menos que antes. Creo que están empezando a darse cuenta de cuánto dependían de ti. Tu madre incluso me admitió que pedir la casa de campo fue quizás demasiado». Resoplé. «¿Quizás?» «No es una disculpa», reconoció Clara. «Pero es lo más cercano que he escuchado a una». No respondí a esta información de inmediato. La dejé reposar conmigo, discutiéndola con la doctora Lavín en nuestra próxima sesión. «¿Quieres reconectarte con ellos?», preguntó. Consideré esto cuidadosamente. «No todavía. Tal vez nunca en los mismos términos que antes. Si se disculparan genuinamente y respetaran mis límites en el futuro, podría considerar un contacto limitado. Pero no volveré a ser su cajero automático». «Esa parece una posición saludable», asintió con aprobación. Esa noche, Alejandro y yo nos sentamos en mi balcón, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad mientras caía el anochecer. Habíamos estado saliendo durante casi 9 meses y recientemente había movido algunas de sus cosas a mi departamento. No era una cohabitación oficial todavía, pero nos dirigíamos en esa dirección. «Mi tía dice que mi familia está luchando por ajustarse a la vida sin mi apoyo financiero», le dije. «¿Cómo te sientes respecto a eso?». Tomé un sorbo de vino, considerando. Vindicada, honestamente. Me dieron por sentada durante tanto tiempo. Ahora están descubriendo que las acciones tienen consecuencias. ¿Y si se disculpan, intentan hacer las paces? No lo sé, admití. No estoy segura de si alguna vez podría confiar en ellos de nuevo, pero he aprendido algo importante este año. No tengo que decidir todo ahora mismo. Puedo tomarme mi tiempo, ver cómo me siento a medida que pasa más tiempo. Alejandro sonrió, apretando mi mano. Esa es la Teresa que conozco y amo, cuidando de sí misma primero. ¿Amor? Lo había dicho casualmente, pero quedó flotando en el aire entre nosotros.
Sonreí, devolviéndole la mirada. Yo también te amo, dije suavemente. Mirando el horizonte de la ciudad, me sentí en paz con mis decisiones. Había construido límites, me había protegido de aquellos que me agotarían hasta secarme y había creado espacio para amor y conexión reales. Mi cuenta bancaria estaba más saludable, sí, pero más importante aún, también lo estaba mi corazón. Fin de la historia.